Bienvenidos a este nuevo episodio de Agentes del Cambio. Para mí es un placer acompañarlos hoy en un programa lleno de un estupendo contenido e invitados especiales. Quédense con nosotros y disfruten. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Ahora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Bienvenidos a nuestro segmento Hacedores del Cambio. Como de costumbre, recibimos personalidades muy importantes de la República Dominicana y el mundo. Y hoy tenemos el privilegio de recibir a una persona que es una gran trabajadora social, una profesional de prestigio, un ejemplo de resiliencia de la República Dominicana y un ejemplo de capacidad, desarrollo, humanidad para todos nosotros. Francina Hungría. Francina, gracias por tu compañía. Gracias a ti, Juan. Por tu visita. Y ahora que mencionas trabajadora social, me recordaste cuando hice mis pruebas psicométricas que te hacen como parte de la orientación vocacional antes del bachillerato, cuando vas a elegir tu carrera. Y recuerdo que todo apuntaba a que yo debía estudiar precisamente o pedagogía, psicología, trabajadora social, y le dije a la psicóloga, pero ¿cómo salí en matemáticas? Me dijo, 8 de 10. Bueno, pues voy a estudiar ingeniería, porque normalmente esas carreras que requieren de habilidades técnicas bien duras, pues son más remunerativas, ¿no? Y entonces yo tenía muy claro cuál era mi objetivo en ese momento, y sin embargo, fíjate cómo la vida tomó su curso. Así es, de hecho mi primera pregunta venía por ahí, Francina. A veces yo soy de los que pienso que a veces la vida nos da giros, y en los momentos que vienen esos giros pensamos que para uno es una tragedia, pero muchas veces no, muchas veces te cambia el sentido. Y para cientos y miles de personas, ese giro es una bendición, es una ayuda. Yo creo que el giro lo das tú, Juan. ¿Lo das tú? Sí, porque es que tú no puedes controlar lo que te pase. Lo que te llegó, o sea, las externalidades, es algo que está fuera de tu control, y a veces luchamos con eso y sufrimos porque no podemos estar en control de todo. Sin embargo, el modo en que afrontes lo que te tocó es el giro. Entonces hay una decisión de la que sí tienes control, una decisión muy personal que tiene que ver precisamente con afrontar las adversidades con optimismo. Tiene mucho que ver también con el entorno que nos tocó a cada uno, porque somos el resultado del entorno que nos tocó.
Y hay un ingrediente también muy personal del interior de cada uno de nosotros, una chispa que a veces cuando estamos sometidos a situaciones de extrema adversidad, entonces se convierte en una gran llama. Así es. Mira, Francina, sabemos que tienes una fundación, que trabaja mucho con la fundación. ¿Qué te motivó a crear esa fundación? ¿Y qué haces tú en ella? ¿Cómo la vas desarrollando? Absolutamente nada. A ver, ¿miro aquí o te miro a ti? Ah, miro aquí. Bueno, sí, yo no puedo decir que fui yo la que tuvo la motivación. Yo diría que en el momento en que, mis padres confían mucho en mí, demasiado. Y cuando se presentaron los periodistas, que yo estaba todavía muy vulnerable, sangrando por los ojos, por la nariz, por todas partes, ellos me preguntan a mí si yo quiero permitir que entren los periodistas a la habitación, o sea, y dije que sí. Entonces, en el momento en que entran los periodistas a la clínica y me preguntan si yo quiero, que habían algunas personas que querían darle muerte a mis agresores, que yo creía de eso, y yo decía que no, que para mí, que no creía en la venganza, sino más bien en la justicia, que lo que no quería es que le hicieran daño a nadie más. Entonces, en ese momento la gente reaccionó muy positivamente a mis declaraciones. 300 personas se presentaron a la clínica a hacer vigilia y todo ese movimiento provocó, por un lado, que un montón de gente dijera, mira, este es tu propósito, vamos a trabajar y creemos en ti, vamos a hacerlo. Pero por otro lado, muchas personas ciegas dijeron, esta es nuestra oportunidad, porque una persona ciega ahora mismo tiene la atención de los medios, necesitamos que nos apoyes. Entonces, ese movimiento fue que provocó lo que es hoy la Fundación Francina, pero en ese momento yo tenía una mezcla entre dolor, shock, depresión, claro, y luego más bien ya fui adaptándome poco a poco, pero con deseos de ganar autonomía, de rehabilitarme, así que fueron otros los que tuvieron la iniciativa. ¿Y tu fundación a qué se dedica en general? ¿Cuáles aspectos toca en general la Fundación Francina Hungría? Yo perdí la vista 23 de noviembre 2012, ya casi 12 años. Y en marzo yo volví a trabajar y no me he detenido. Quiere decir que cuando una persona tiene acceso a los recursos, a las herramientas adecuadas, puede reintegrarse a la sociedad. En mi caso, porque tuve una discapacidad en una etapa adulta. En el caso de un niño con discapacidad, si tiene acceso a recursos, no tiene por qué tener ningún impedimento para participar en los distintos ámbitos sociales. Y eso fue algo que yo conocí de primera mano muy rápido, y que cuando vine al país me hice la pregunta de por qué otras personas con discapacidad no habían tenido esa misma posibilidad. Entonces, conocí las precariedades que existen en nuestro país en ese sentido, las barreras físicas, que son las arquitectónicas, las brechas digitales, y también las barreras culturales, las actitudinales. Entonces, me propuse simplemente otorgar esa oportunidad que yo había recibido a otras personas, y a eso nos hemos dedicado. O sea, que nuestros proyectos se enfocan en brindar acceso a oportunidades a personas con discapacidad visual mediante herramientas como el bastón blanco, la tecnología adaptativa, que son los lectores de pantallas, el acceso a oportunidades de empleo o estudios y otras herramientas que también se utilizan en el aula, también acceso a la información, o sea, libros audibles, a mecanismos de acceso a la información, que es un poder muy importante para participar activamente en la sociedad, y en eso hemos estado, y la verdad es que me siento muy contenta porque cada vez que
puedo evidenciar la transformación en la vida de las personas por el trabajo que hacemos, digo, wow, valió la pena y lo que perdí no se compara con la ganancia que he tenido. Mira, qué interesante, qué bonito. Francina, y con el empresariado dominicano sé que trabajas en colaboración ellos contigo, en la responsabilidad social. De estos proyectos que mencionaste, ¿cuál de esos proyectos es el que te ha llenado? Me imagino que todos, prefiero aclarar, te llenan de satisfacción, pero siempre hay uno que te llena de gran satisfacción. Has recibido buen apoyo del empresariado, buen apoyo del sector público. ¿Qué tan soportada, qué tan acompañada te sientes tú? No me quejo, pero sí que las instituciones de la sociedad civil trabajamos bajo muchas precariedades, entonces, pero es un tema de que no es solamente un tema de gobierno, de las empresas, es que cada ciudadano debería tener una cultura de aporte. Los donantes individuales son los que mueven muchos de los presupuestos en otros países, pero en sí, sí, he tenido mucho apoyo. Yo creo que nuestro proyecto más visible es el Bastón Blanco, pero el proyecto con el que más me identifico es la Escuela de Liderazgo y Autonomía para Jóvenes con Ceguera y Baja Visión, porque debo decir que aunque no soy madre biológica, ya tengo por lo menos 5 decenas de hijos, exacto, literal, que cada vez que tienen un gran logro me llenan de emoción, me pongo a llorar como una Magdalena, y que tienen un talento ilimitado, los amo. Ahí tenemos jóvenes ahora mismo ya de término en la carrera de hotelería, en Pucamaima, comunicación. Tenemos, de hecho, alianzas con cerca de 10 universidades. Tenemos otros estudiantes de la carrera de Derecho en APEC, por ejemplo, otros que van a ingresar ahora mediante un acuerdo que próximamente estaremos firmando con el ITLA para estudiar ciberseguridad. Wow. Nuestros jóvenes con las herramientas tecnológicas pueden acceder a todo tipo de herramientas de programación que son carreras que en estos momentos muy demandadas, pero además trabajamos directamente con los padres, trabajamos con familias completas porque entendemos que la primera gran brecha es la decisión de creer que tu hijo con discapacidad puede alcanzar sus metas, pero que requiere de un acompañamiento, de ciertos sacrificios que hay que hacer como familia. No he visto una sola historia de éxito de una persona con discapacidad en la República Dominicana que no haya tenido detrás el acompañamiento familiar. Y en mi caso particular lo puedo decir a boca llena que para mí fue esencial el acompañamiento de mi familia para poder superar ese gran obstáculo que por un momento pudo haber sido el fin de mi vida. Entonces, por eso es tan importante también poner en el centro la agenda de acompañamiento a los padres y de hecho de aquí hasta que se acabe el año tenemos un montón de talleres, así que estoy con los tenis puestos. Bien. Francina, ¿piensas tú que República Dominicana aún está en pañales en materia de política de inclusión social? ¿Y qué tú recomendarías para mejorar esos aspectos? Han habido avances, pero para mí este es un tema emergente, entonces por eso los avances los siento muy tímidos todavía. Cambios estructurales se han hecho y así se hacen con chasquear los dedos, solamente hace falta voluntad para cambiar en términos de accesibilidad, los entornos físicos, ya sea urbanos, ya sea en espacios públicos de uso, privados de uso público, como lo establece la ley, también en las plataformas de aprendizaje y learning,
para que sean accesibles. Ahora bien, fíjate algo, me llega a la mente un asunto muy particular. Hace poco estoy en conversaciones con alguien que conozco de una empresa que su principal o una de sus principales áreas en las que intervienen dentro de su presupuesto de responsabilidad social y sus iniciativas de responsabilidad social es el tema de la inclusión de personas con discapacidad. Y de hecho han contratado a personas con discapacidad. En un momento se libera una vacante para la cual yo creía que una persona con discapacidad, con una licenciatura en comunicación, una maestría en comunicación corporativa y otra en políticas públicas sería perfecto. Claro. Wow. Si no lo es. Y entonces, y con vasta experiencia manejando estrategias de marcas, estrategias también de figuras de alto perfil del empresariado, pero probablemente esa persona no sabía que esa persona tenía ese currículum. Simplemente le dije, mira, te voy a mandar este currículum porque pienso que es la persona idónea para ocupar esa vacante. Entonces me dijo, pero tú me estás hablando de una persona ciega con la que nos reunimos en un momento. Y le dije, sí. Y me dijo, mira, ¿tú sabías que en esa posición se trabaja mucho? Fin de la conversación. Fin de la conversación, porque... ¿Y qué pensaba? Si no, o sea, no importan los cambios que se hagan en una empresa si a nivel cultural los tomadores de decisión tienen instalados estos falsos paradigmas, hay un bloqueo, tú perdiste el juego antes de participar, punto, se acabó, game over para cualquier persona con discapacidad que aspira a superarse en esta sociedad. Entonces, es un poquito más profundo y creo que nos toca ser más agresivos desde el gobierno central, desde la agenda de desarrollo, desde donde podamos incidir los medios de comunicación como este, porque es con eso que estamos luchando. No estamos luchando con cambios estructurales. Ya yo, por ejemplo, hice mi parte. Yo superé la discapacidad, y como lo ha hecho mucha gente allá afuera, superé la discapacidad con todo el sacrificio que eso conlleva para un ser humano, pero entonces cuando sales a la calle, teniendo 2 maestrías, quieren darte un salario o un puesto de contestar llamadas. Pasa con mucha frecuencia y entonces dirá esa empresa, yo contrato personas con discapacidad, pero hay que ver, hay que leer la letra chiquita para darse cuenta de que estamos viviendo la moda de la inclusión, pero es más bien un inclusion washing. Sí, así es. Así es. Es un modismo para muchas empresas. Pero porque son los seres humanos, es el tema cultural. Y no te voy a decir que hay personas que utilizan la discapacidad para lograr privilegios. Eso existe, pero entonces lo que hay que proceder, como en todo, es a un proceso de reclutamiento donde incluyas a personas con discapacidad y evalúes si esa persona es apta para tu entorno corporativo, pero no bajo un falso paradigma tomar una decisión de entrada e impedir, bloquear, tú sabes. Francina, tú eres ingeniera de profesión. Así es. Ingeniera civil. Civil. Tu profesión, el conocimiento adquirido durante tus estudios y el periodo que lo ejerciste o aún lo ejerces. Lo ejerzo en mi día a día. En tu día a día. Sí lo utilizo bastante. Utiliza todo. De hecho, yo soy la presidenta de condominio y entonces todo el tiempo, ayer alguien tenía una filtración y estaba preguntándole a los demás vecinos, pero en el momento que dijo que le brotaba agua limpia de su piso, le dije, son tus
mangueras de abastecimiento de agua potable y eso se tapó porque nosotros recibimos agua muy dura de la calle y una de las uniones se te estalló. Vete al máster, cierra todas tus llavecitas y ábrelas poco a poco hasta que encuentres la que tiene el problema, hasta que puedas llamar al plomero. Y me dijo, ¿y dónde está el máster? Entonces le dije, este edificio es un mirror, eso es una función de AutoCAD, y con la ubicación en mi casa le pude decir, en tu casa, como este es un mirror, es inverso, ok, búscalo aquí, y lo encontró. Entonces, sí utilizo mi lógica de ingeniera mucho también para hacer análisis espaciales o preconcebir cómo es una edificación, porque utilizo la información visual para tomar decisiones en la actualidad. Lo uso no solamente en términos de ingeniería, toda la información visual me sirve a diario. Sigo siendo una persona muy visual, entonces así es que lo hago. Pero a nivel laboral sigo empleando mecanismos de gestión de proyectos, control de calidad, seguimiento de las actividades, manejo de recursos, manejo de inventario. Hice más o menos un crossover de lo que son proyectos del área de la construcción a lo que son proyectos del área social. Pero definitivamente te la pasas bien ocupada. Sí, de hecho ya yo, después de que perdí la vista, he hecho 2 maestrías. Tengo mi maestría en responsabilidad social empresarial y ahora ya voy a presentar mi tesis de la maestría en diplomacia. Mi sobrino me decía que por qué yo estudio tanto y yo le decía es que son inquietudes que he tenido, no es como que estudiar por estudiar, sino que en el momento en que he tenido la necesidad de ampliar mis conocimientos para romper con digamos, con las prácticas tal y como las he concebido, entonces tengo esa inquietud. Por ejemplo, cuando decidí estudiar responsabilidad social empresarial fue porque yo entendía que los proyectos sociales desde la perspectiva filantrópica iban a ir o sea, desde la perspectiva de la caridad, de la mera filantropía, iban a encontrar su fin. Y estamos en esa transición. Tomé esa decisión en el 2016, 17 más o menos. Me gradué en el 2019. Luego entendí que los fondos para los grandes proyectos que necesita nuestro país no están en suelo dominicano. Y por eso decidí estudiar diplomacia, porque de acuerdo a la reciprocidad, pues en la medida que amplías los negocios con países, también puedes ampliar los lazos de cooperación, ya sea cooperación técnica o fondos de cooperación internacional. Que se multiplican por 60. Los fondos internacionales. Entonces... Y bueno, ahí vamos. Ahora quiero retomar un poco mi carrera, quiero ver qué mecanismos existen a nivel tecnológico para que yo pueda estudiar algo que quería estudiar cuando ejercía la ingeniería, que era geología, todo lo que son los estudios de suelo, y volver a hacer un poco de... ahora business / engineering, a ver qué tal. Wow, qué interesante. Pero bueno, son inquietudes, en eso estoy trabajando, no, en el camino se abren otras posibilidades y uno toma su cauce. Francina, proyectos en conjunto con los ayuntamientos de los diferentes municipios o los ayuntamientos del distrito para todo lo que son la viabilidad y la adaptación para las personas no videntes, para las personas... Yo creo que no se trata de que las ciudades se adapten a las personas con discapacidad. Es que hay que aceptar que hay una diversidad de población que no solamente incluye a personas con discapacidad y una población que va en crecimiento. Personas envejecientes, mujeres embarazadas, personas con condiciones cardiovasculares,
Y el peatón en general coge mucha lucha en la República Dominicana, incluyendo el turista que camina en nuestras calles y avenidas. Entonces, no podemos darnos el lujo de tener a un 15% de la población más o menos con discapacidad que no pueda, o sea, que sea dependiente de los subsidios del Estado. El 66% de la población con discapacidad carece de ingresos. No podemos tener 18% de la población envejeciente que no pueda salir a ejercitarse, que no pueda salir a tomar un poco de aire para preservar su salud. Y es una población que en Latinoamérica es del 18%, pero en Europa es del 28%, o sea, va en aumento, esa es la tendencia global. En esos dos grupos solamente estamos hablando de más del 30% de la población. Entonces, es un tema de que tenemos que adaptarnos a esa realidad y además la seguridad ciudadana ahora tiene mucho que ver con los choques climáticos. Ahora resulta que mi mes favorito, que es noviembre, porque cumpleaños 2 veces en noviembre, nací un 4 de noviembre y nací de nuevo un 23 de noviembre, desde que llega la gente se empieza a preocupar porque ya hemos tenido desgracias por 2 años consecutivos. Este año parece que vamos a salir ilesos. A salir ilesos, pero sí que ha habido una gran concentración de lluvias y se han tomado medidas. Entonces sí, tenemos que adaptarnos y en ese sentido la planificación de las ciudades debe estar presente. No te puedo hablar de un proyecto en concreto, pero sí te puedo decir que hace apenas unos días nos juramentamos la Fundación como representantes del sector Igualdad de Oportunidades en el Consejo Económico y Social del Ayuntamiento del Distrito Nacional y hemos tenido conversaciones muy de cerca con la alcaldesa Carolina Mejía y también con el alcalde Dio Astacio para incorporar en la planificación de los gobiernos municipales el tema de que los términos de referencia contemplen medidas de accesibilidad, la creación de guías de accesibilidad para la ciudad de Santo Domingo, sé que hay arquitectos que utilizan las guías de Madrid, por ejemplo, arquitectos aliados, claro está, y bueno, de paso mandarle un saludito a mi querido amigo urbanista, arquitecto y asesor de tesis, Marcos Barina, que ha empleado estas guías en unos proyectos que tiene ahí en la zona colonial y también en todo el entorno de la superintendencia de bancos, o sea que ya tenemos un referente y lo chivateé, así que lo vamos a estar reclutando para que nos ayude a generar las guías de la ciudad de Santo Domingo y luego entonces implementar un seguimiento, pero yo creo que algo muy importante es tener auditores con discapacidad. Es decir, que los ayuntamientos puedan contar con ciudadanos con discapacidad para que puedan supervisar los proyectos para garantizar que sean aprovechables con una perspectiva universal. El otro día, Cristian Tejada en el ayuntamiento decía, tal parque tiene rampas. Y yo decía, sí, yo te escuché, me dijo, ¿escuchaste que tiene rampas? Y te escuché, pero eso no me garantiza que esas rampas estén con las, digamos, con las pendientes que los estándares internacionales indican. Entonces, en eso es que tenemos que trabajar, no en colocar una rampa para decir que tenemos una rampa, sino más bien en que los estándares estén instalados y que se hagan correctamente para permitir el desplazamiento autónomo de todas las personas. Francina, a mí en particular el término incapacidad no me gusta. No, es que la incapacidad laboral no tiene que ver con discapacidad, ¿eh? No, digo incapacidad incluso como se le llama a las personas, de hecho yo tratando de utilizarlo, es muy personal, porque yo hablando contigo pues, estoy encantadísimo y emocionadísimo. Lo que tú menos tienes es incapacidades, estás llena de capacidades, eres muy capaz. Mira, la palabra discapacidad no tiene nada de malo y de hecho hay personas que le evitan porque piensan que tiene algo de malo. Yo no tengo
o sea, el menor de mis problemas es la ceguera, gracias. Ahora bien, dentro de lo que es la legislación, la 8701, la gente confunde incapacidad laboral con discapacidad. Son cosas distintas, son figuras distintas. Por favor, vamos a decirlo a todo pulmón, porque incapacidad laboral es una persona que ha perdido totalmente las facultades para trabajar. Cuando tiene más de un 70% de pérdida de sus facultades, se considera incapacidad laboral, y entonces, bueno, a esa persona le tocan unos beneficios para poder asegurar su dignidad, ¿verdad? Pero la discapacidad, si cuando no llega al 70%, entonces pasa por un proceso de o reincorporación al mismo puesto cuando la persona está trabajando, o lo que es una rehabilitación vocacional que le permita ocupar otra labor. Entonces, esto forma parte de lo que se llama valoración de la discapacidad, pero sí que yo sé que la gente tiende a decir capacidades distintas, habilidades diferenciadas. No me gustan esos poemas, porque entonces quiere decir que para mí es como que tienes un choque con que yo soy una persona con discapacidad, claro. y para mí no es un problema, para nada. Claro. No sé si me doy a entender, sí, no, pero igual si cuando estamos en mi corillo de ciego en mi casa, que estamos dándole al romo o lo que sea, en chelcha, no estamos pensando en qué persona, que esa delicadeza, porque al final, Juan, lo importante es el respeto, no la forma en lo que digas, ciego, discapacidad visual, persona con ceguera, el trabalengua que digas, es el modo en que lo emplees. Ahora, puedes decirlo lo más lindo posible porque te embotellaste el lenguaje inclusivo, y si tú piensas que yo, porque tengo una discapacidad, soy menos que tú, yo me voy a dar cuenta. O sea, eso no se finge, no hay forma de fingirlo. Y de igual forma, si no conoces el lenguaje, hay gente que son tan respetuosas que simplemente me dicen, mira, yo no sé eso del tema del lenguaje inclusivo, ¿cómo tú quieres que te diga? Y yo digo, Francina, claro. Ya. Ahí, eso es todo. No hay más trabalenguas. Entonces, eso es para mí una señal de respeto. La curiosidad es un símbolo de respeto. Mejor pregúntame cómo te quiero decir, mejor pregúntame cómo quieres que te ayude a asumir cualquier cosa. Así es. Finalmente, Francina, algunas recomendaciones que tú puedes hacer a las personas que nos escuchan para contribuir con el fortalecimiento de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué recomendación o qué le quieres decir a las personas que tienen discapacidad y no han encontrado esa fuerza o no han encontrado ese bastón de autoestima, podríamos decirle, o de fuerza, confianza? Bueno, yo diría que al público en general, el activismo, el trabajo que impacta en la vida de otras personas es un recurso formidable. Y tú dirás, si yo tengo una discapacidad, si yo no tengo nada, ¿qué yo puedo hacer para aportar? Señores, yo también partí de cero, y mucha gente que conozco ha partido de cero, de situaciones muy precarias, de no tener ni siquiera que comer en la universidad, por decirte algo. Pero cuando tú realizas una labor voluntaria, es como que un bálsamo para tu alma, que te hace sentir vivo, que te hace brincar de emoción. Y encima de eso, la labor voluntaria aporta de un 2 a un 3% del PIB en la región de Latinoamérica, o sea que le da sentido a tu vida a la vez que aportas a una agenda de desarrollo. Entonces, a todo el mundo yo les recomiendo que 1, 2 horas, lo que sea, busque la manera de integrarse en su comunidad, en la Fundación Francina, en cualquier institución que entienda que pueda hacer una labor de utilidad para otro ser humano, y eso es una terapia. Para mí esa fue mi gran terapia, por la que yo puedo decir hoy que, aunque sufrí muchísimo cuando recibí ese disparo,
mi vida tiene sentido, mi vida tiene un propósito mucho mayor a lo que perdí. Si yo no hubiese recibido la terapia de la labor voluntaria y del impacto en la vida de otras personas, yo no sé dónde estaría en este momento. Entonces, esa es mi exhortación a todo el que nos está viendo, a que se unan a una labor de impacto comunitario, y les aseguro que tendrán más ganas de vivir que nunca y verán su vida desde otra perspectiva. Francina, gracias por haber nacido. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Quiero que sepas que en nombre de todo el equipo ponemos a disposición este medio para todos los proyectos que tengas dentro de la Fundación y proyectos Amén. personales que necesites. Esta es tu casa. Muchas gracias, Y Juan. nuevamente, muy orgullosos nos sentimos todos de ti. Muchas gracias. Bueno, gracias y por este espacio tan positivo. Perdóname, yo soy muy parlanchina, pero nada, ahora buscamos un cafecito, una cervecita y terminamos de pasarla súper bien. Y ojalá que sí, que tengamos otras oportunidades y de incluso traer a nuestros jóvenes de la Escuela de Liderazgo y Autonomía. Por favor, queda pendiente eso. Señores, y hasta aquí nuestro segmento Hacedores del Cambio. Muchas gracias. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Ahora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Señores, y en nuestro segmento Contexto Internacional, como de costumbre, contamos con la presencia de nuestro experto José Luis Morillo. José Luis, gracias nuevamente por acompañarnos, bienvenido y cuéntanos, ¿qué tenemos en el mundo que da una vuelta cada 24 horas? Sí. Gracias, Juan. Tú sabes que el mundo está bastante, si se quiere, dinámico y hasta peligroso, pudiéramos decir. Y esto por los acontecimientos más recientes que se acaban de generar. En esta misma semana todos conocemos la situación que se viene dando del conflicto entre Ucrania y Rusia, que ha tomado un giro diferente en este momento. Igual todo lo que tiene que ver con la situación de la crisis haitiana, que cada día se complica mucho más. Y ahí no podemos dejar de hablar de lo que fue la conferencia del grupo G20, que son los 20 países más importantes del mundo, las economías más grandes, que estuvieron en Río de Janeiro, en Brasil, y de ahí han surgido algunas cosas que sería interesante que podamos ver en su debida dimensión. Perfecto. Cuéntanos de la reunión del G20. Tengo entendido que en esta ocasión el tema principal fue el cambio climático.
Así es, Juan. El G20 en esta ocasión trató de versar sobre muchos temas que normalmente siempre traen dentro de sus agendas, específicamente lo que tienen que ver con la economía, pero el tema fundamental fue el tema del cambio climático. ¿Por qué esto? Tú sabes que recientemente hemos visto cómo el cambio climático ha tocado duramente a países del primer mundo, en este caso de España. Vimos lo que sucedió en Valencia, una desgracia bastante lamentable con lo que fue el fenómeno de la Dana, que básicamente es un fenómeno generado por el propio cambio climático, que dejó cientos de personas muertas, daños millonarios en esta zona de España, y este mismo fenómeno siguió afectando el territorio español y lo vimos en Almería, en Málaga, y además de eso, en el caso de Portugal y en el caso de Italia, que también se dieron fenómenos parecidos de lluvias, torrentes de lluvias que afectaron todas estas zonas, generando daños considerables. Estos elementos han sido retomados en el marco de la conferencia del grupo de los 20 países más desarrollados del mundo, y dentro de lo que el propio presidente Lula señaló, que era importante que no se dejara de lado los compromisos asumidos durante la COP29. ¿Qué es la COP? La COP es la conferencia de cambio climático de Naciones Unidas, que se celebra con el propósito de que los países hagan conciencia sobre la importancia de invertir en cómo mejorar las condiciones para reducir los daños al medio ambiente. El caso del medio ambiente, sabemos que esos países casualmente, los que están en el COP, son los que manejan el 85% del Producto Interno Bruto del mundo, pero además son los que generan más del 80% de los gases de efecto invernadero, que a final de la jornada producen todos estos efectos de cambio climático, de calentamiento global, que ha estado generando estas situaciones recurrentes. Pero ante todo eso, la parte más importante de esto, Juan, es que durante muchos años, desde que se han iniciado estos procesos de discusiones sobre el daño del cambio climático, uno de los aspectos que siempre ha estado sobre la mesa es el compromiso que deben tener las naciones desarrolladas, primero de tratar de reducir los efectos de gases invernaderos a través de la producción de la industria, pero además es cómo ellos deben de tomar unos recursos para invertir y colaborar con los países en vía de desarrollo para tratar de permear, si se quiere, el daño que ha generado el cambio climático. Y nosotros como República Dominicana ya lo hemos vivido durante 2 años consecutivos, hemos sufrido los impactos del cambio climático a través de estas torrenciales lluvias que han inundado la ciudad de Santo Domingo, generando daños considerables. Sin embargo, así, la mayoría de los países desarrollados no han sacado el fondo que se espera que puedan invertir, que es un fondo que se estima que para poder reducir los efectos del cambio climático, estamos hablando de más de 50 billones de dólares que se deben de hacer, se deben de invertir. Y esto todavía se está a la espera de esta parte. Bueno, esperemos que sigamos avanzando en ese tema porque mucho lo necesita el mundo. José Luis, al principio mencionaste el conflicto bien delicado que existe hoy entre Rusia y Ucrania, que día a día, en vez de ver una luz de solución, vemos que aparentemente se va complicando un poco más. Este conflicto, ¿en qué punto tú crees que está y qué tanto tú crees que puede influir en los resultados próximos la toma de posesión de Donald Trump, su mentalidad en su política de gobierno con Rusia? Él dice que va a acabar con la guerra de Ucrania en X cantidad de tiempo, 24 horas, 48 horas desde que entre al gobierno. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, tú sabes que es interesante esa pregunta que tú haces, Juan, por lo siguiente, porque uno de los tantos temas que Donald Trump resaltó y tomó como, si se quiere, como bandera durante su campaña electoral fue eso, de tratar de acabar con el conflicto entre Ucrania y Rusia, señalando que él tenía la capacidad de generar un diálogo que permitiera poner a estos dos enemigos sobre la mesa del diálogo y tratar de resolver esa situación.
Y efectivamente, tan pronto ganó, él se puso en comunicación con Zelensky, que es el presidente de Ucrania, y con Putin, en el caso de Rusia, y ambos acogieron el llamado de Trump para que a partir que él tome posesión en enero del año que viene, se pueda habilitar un diálogo que trate de resolver esta situación. Lo que incluso para los ojos del mundo ha sido una noticia muy positiva, cuando los miembros del gabinete de Trump anunciaron estas importantes noticias del acercamiento con ambos presidentes. De hecho, igual también lo hizo con el presidente de Palestina, de la autoridad palestina, y igual forma también con el primer ministro de Israel, que ambos también accedieron a tratar de negociar, lo que te da una buena señal desde el punto de vista de la posibilidad de que el mundo se mantenga en paz, pero que además esos efectos que genera la guerra, que son efectos tan nocivos, aparte de las cantidad de muertos civiles que pagan las consecuencias de estos conflictos armados, es también el tema de la inflación que se genera como un efecto negativo a las economías mundiales, que golpea directamente la capacidad de compra y la calidad de vida de la gente. Y esto por eso generó una noticia positiva. Lo grave de todo esto es cómo, después de estos anuncios positivos que se ha hecho en Estados Unidos, llega Biden y aprueba, el fin de semana pasado, aprueba de que Ucrania puede utilizar los misiles de largo alcance contra territorios rusos. Y esta noticia cae como un balde de agua fría a lo que era esta alegría que estaba viviendo el mundo. Y esto por lo siguiente, porque Ucrania inmediatamente reaccionó atacando el territorio ruso con más de 5 misiles de largo alcance que por suerte la defensa rusa logró derribar, pero esto automáticamente activó lo que había sido una amenaza que ya había hecho hace mucho el presidente de Rusia, Putin, de que cualquier ataque con armas donadas por amigos o aliados de Ucrania se iba a refutar como una integración al conflicto por parte de estos países. Y efectivamente, Putin decidió cambiar el protocolo del uso de armas nucleares para poder utilizarlo ante cualquier situación que ellos entiendan que puede poner en riesgo la seguridad de Rusia. ¿Qué significa esto, Juan José, para lo que tiene que ver la seguridad y la paz del mundo? Estamos hablando de que Rusia es el país del mundo, no es Estados Unidos, es Rusia el país del mundo con mayor cantidad de armas nucleares. Es decir, que nosotros estamos tentando a un hombre que todo el mundo sabe que no piensa 2 veces para hacer cualquier tipo de acción, y ahí lo demuestran sus hechos. Y que no tiene miedo. Que no tiene miedo, es un ex agente del antiguo organismo de seguridad de la Unión Soviética, la KGB. Es un señor que ha demostrado en estos tiempos que tiene que Rusia ha vuelto a recuperar su imagen a nivel internacional, no solamente como potencia, sino a nivel económico, y que a pesar de las situaciones de todos los embargos que le han hecho, Rusia no ha dejado de crecer. En estos 2 años de conflicto, que casualmente cumplen 1000 días de la guerra entre Ucrania y Rusia, Rusia no ha dejado de crecer. Ha crecido más de 3 puntos porcentuales de la guerra hacia acá, y se espera que para este año pueda estar casi cerca del 4% de crecimiento. Es decir, que es una persona con un manejo de las estrategias militares y de las estrategias, si se quiere, de gobernanza, que te dice a ti que hay que ponerle mucho ojo a este asunto, y que esperamos que incluso el propio presidente Donald Trump debe de asumir una postura mucho más firme para que Biden no siga tomando decisiones ya a tan poco tiempo que falta para que pueda tomar posesión Donald Trump, y dejar el mundo en llama hasta un punto que se pueda activar una tercera guerra mundial, como ya lo ha señalado el propio presidente de Corea del Norte, que ha indicado que esto representa una ofensa y una posible provocación a lo que pudiera ser un conflicto que trascienda las fronteras de Ucrania y Rusia. Bueno, esperemos que eso tenga una solución rápida. José Luis, si no podemos dejar de mencionar el conflicto que a nosotros nos afecta de manera directa, que lo sentimos a diario, que todos los dominicanos
somos víctimas de ese conflicto, y es la lamentable situación que tiene nuestro vecino país, Haití. ¿Cómo va eso en Haití? Actualízanos con esa situación. Tú sabes que el conflicto cada día va de mal en peor. Ustedes vieron que a principio de año, la noticia de que se había creado un Consejo Presidencial Transitorio para armar las elecciones del año siguiente, había sido una noticia que generó una esperanza de un cambio en Haití. Ese proceso trajo consigo el nombramiento de un primer ministro, Gary Conille, quien se esperó y se generó mucha expectativa con él, expectativas que no fueron cumplidas desde el punto de vista de la organización de este país y sobre todo de mejorar la seguridad. La seguridad se siguió complicando hasta el punto que en el primer semestre de este año se estimaban que ya iban casi 4.000 muertos fruto del conflicto generado por las pandillas en este país. Luego nos sorprendimos cuando se anunció la llegada de los soldados kenianos, que pensamos que eso iba a lograr mejorar la seguridad, cosa que tampoco se ha logrado, al contrario, se han incrementado los ataques contra la población civil. Y recientemente ustedes vieron que terminan destituyendo al primer ministro Gary Conille y anuncian la integración de un nuevo primer ministro, que es Alice Didier. ¿Qué significa esto desde el punto de vista institucional? Que hemos vuelto al punto cero, porque ahora hay que volver otra vez a activar, a organizar todas las estructuras institucionales en Haití, con las amenazas de manera recurrente de estas pandillas que no dejan de atacar la población civil, y vemos cómo en estos días atacaron incluso varios aviones comerciales, una cosa impresionante que yo creo que en ningún país del mundo se ha visto esto, entre ellos la aerolínea JetBlue y Spirit, que ambas fueron agredidas y tuvieron que terminar en el aeropuerto de aquí de República Dominicana. Esto llevó a que el aeropuerto lo tuvieran que cerrar por un tiempo, y ahora en estos días es que se van a volver a abrir los vuelos humanitarios de Naciones Unidas, porque también han atacado a Naciones Unidas, han atacado también a las embajadas de Estados Unidos en Haití. Y lo último que acaban de señalar es que ellos van a tomar los barrios de los ricos en Haití. Y exactamente en esta semana estuvieron atacando en Petionville, que todos sabemos que es una de las zonas donde vive la clase alta de este país. Este conflicto nos indica a nosotros que lo más lejos que puede tener Haití es una solución inmediata. La única vía que se canaliza y que se puede entender como posible es la de una fuerza de paz que pueda ocupar este país y que termine controlando estas pandillas que cada día demuestran que tienen más fuerza, que tienen más músculos, y que las condiciones para que la gente pueda vivir en paz están muy alejadas si no sucede una misión de paz que termine eliminando estas pandillas. Esperemos que así sea, José Luis. Bueno, José Luis, hasta aquí nuestro segmento. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y señores, gracias por estar con nosotros en nuestro segmento. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera
con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Ahora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Agentes del Cambio. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, Agentes del Cambio RD.